Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este encuentro vespertino de las noticias del día. Hoy, como siempre, desde su canal Super TV 55 y quienes también nos sintonizan en las redes sociales. 14 de noviembre de este año 2022. Estamos prácticamente a mitad de noviembre, es decir que falta un mes y medio para terminar este año. Un lunes de un fin de semana intenso que hubo en el país, muchas actividades en el plano deportivo, artístico, cultural, en fin. Perdón, ha bajado un poco, no mucho, el activismo político después del acuerdo de los partidos con la Junta, pero siguen las actividades y van a seguir. La hacen con más discreción, un poco más moderada, menos aparatosidad, pero siguen las actividades. Y no es una violación a la ley siempre y cuando se haga bajo techo y con moderación. No es una violación a las leyes electorales. Fin de semana, gracias a los amigos y amigas del Banco Popular que nos invitaron a la sierra, a la jornada de reforestación, que este año tuvo el simbolismo en esta jornada de arribar al 1.000.000 de árboles sembrados por la campaña que tiene de hace muchos años esa institución financiera en coordinación con el Plan Sierra. Además de que los máximos ejecutivos, desde el viejo fundador del Banco Popular, que ya falleció, don Alejandro Gullón, hasta su hijo, son presidentes del Consejo de Dirección o Consejo de Administración del Plan Sierra. Estuvimos allá y una jornada muy importante, por lo que implica que hay que apoyar la siembra de árboles, la reforestación, conservar lo que queda y tratar de mejorar en la restauración la cubierta boscosa en el país, porque eso es necesario, es imprescindible para garantizar futuro en este país, en esta isla, que las futuras generaciones puedan tener un país habitable, con los recursos naturales necesarios, adecuados para sobrevivir. Y esos son el agua, el bosque, la tierra fértil, el aire puro, y todo eso está en serio peligro, en riesgo, en este país y en gran parte del mundo. Por eso vemos estas conferencias mundiales, que aunque muchas veces se quedan en retórica, pero bueno, llaman la atención de que alguien decía, veía yo, que este mundo está como un vehículo a alta velocidad que va por una autopista hacia el infierno, al abismo, al infierno, si no hay un cambio de modelo, porque también sembrar, reforestar, eso está bien, eso es bueno, eso ayuda, pero también hay que ir más allá. En el mundo no es tanto la deforestación, sino por qué, por el modelo consumista, por el modelo depredador, por el modelo económico vigente casi en el mundo entero, que convierte al ser humano en una máquina insaciable por el tener y por el poder. Y en esa lucha insaciable de los seres humanos por el consumismo, por tener, lo lleva a barrer con todo, a llevarse por delante todo. O sea, hay que destruir el bosque, el río, degradar los suelos, degradar el aire, pues nada. Lo importante es tener para consumir mucho, para ostentar. Y esa es una ideología y unos criterios que lo sustenta un orden económico y social que no es más que el capitalismo salvaje o el capitalismo. Entonces también hay que ir más allá de la simple reforestación. Bueno, es importante y saludamos que las empresas privadas también deben hacer su contribución para reforestar
la loma, el campo, la cuenca de los ríos. Más de 1 millón de árboles, eso es importante, importante. Bueno, aprovecho el inicio para darle las gracias a los amigos de Radio Santa María, mis viejos amigos, y de las escuelas radiofónicas Santa María, por enviarnos esta breve historia de Radio Santa María, 65 aniversario, que fue el año pasado, y 50 años de las escuelas radiofónicas. Instituciones estas que han jugado un rol estelar en la difusión de la educación, la cultura y por supuesto también la evangelización, porque Radio Santa María es una empresa católica, es una emisora católica de la Compañía de Jesús y del Obispado de La Vega. Nos unen lazos históricos a Radio Santa María y las escuelas radiofónicas. Soy egresado de esas escuelas y le agradezco al padre Perdomo, actual director, la gentileza de enviarme esa obra, muy importantísima. Recoge la historia desde antes de su fundación, en los años 40, porque se fundó en el 56, hace 66 años. Pero ya desde los finales de los años 40, en el Santo Cerro, había sacerdotes que venían dando pasos y haciendo esfuerzos por fundar una emisora. Y se ha convertido, inclusive el Congreso Nacional lo ha declarado Patrimonio Cultural de la República Dominicana, porque son dos instituciones. Radio Santa María es la madre y la hija es una hija extraordinaria, casi con más prestigio que la madre. Es decir, las escuelas radiofónicas son hijas de Radio Santa María y la hija tiene tanto prestigio o más que la madre. Así que son dos instituciones. Muchas gracias. Y también al hermano Virgilio Apolinar Ramos, director del semanario católico Camino, a través del cual nos hicieron llegar esta importante obra. Bueno, aquí parece que nos estamos pareciendo cada vez más a México y a El Salvador, Honduras y esos países de las maras, aunque El Salvador, este gobernante, el Bukele, le está dando golpes duros a la mara, aunque a veces con métodos cuestionables, pero le ha declarado una guerra brutal a las bandas. En México es casi la barbarie lo que existe, porque el bajo mundo, el crimen organizado, el narcotráfico, se ha convertido en casi, guardando la distancia, casi como Haití. No digo casi, sino un tanto parecido, porque hay zonas que hay una gran incidencia como si fueran ejércitos privados de las mafias, ejércitos privados del narcotráfico, del bajo mundo. En algunas zonas de México es así. Claro, no es como Haití, pero un poquito parecido. Haití está dominado por bandas criminales. Entonces, cuidado en este país, mucho cuidado. Aquí, fíjense lo que pasó anoche, en la madrugada, en la Yagüita del Ejido, populoso sector de la zona norte de Santiago. Pues por puntos de droga y por rivalidades de droga, se van a los tiros en una fiesta. 4 muertos y al menos 5 heridos. Jóvenes. Porque la juventud es, así con alguna impotencia, porque de madrugada en una esquina, bailando y bebiendo, bueno, te dirás, son cosas de la juventud, pero caramba, ni tanto. Pero el caso no es ese, el caso es que eso no tenía que pasar. Porque que jóvenes o viejos, lo que sea, se junten en una esquina a bailar y a comer y a beber, no debe pasar de ahí, no debería pasar de ahí. Pero está el ingrediente del bajo mundo, las armas, el mundo de la droga, la delincuencia,
Entonces ahí se puede ligar una cosa con la otra, juntarse ahí. Y un tal Juan Bo, no recuerdo el nombre de otro, pero ese rivales de banda y de puntos de droga, a ese entonces se fueron a los tiros. 4 muertos y 5 heridos. Bueno, esto es terrorífico, esto es terrible y así no debe ser. Aquí vemos, y hay que reconocer que durante este gobierno el nivel de incautación de alijos de droga se ha incrementado notablemente. Pero nos imaginamos que no obstante la cantidad que se atrapan, otra pasa. Sí, otra llega. Alguien decía, no se escribió por ahí en estos días, o dijo, no recuerdo quién fue que escribió, en este país hay una inflación, ha subido los precios de casi todos los bienes y los servicios, solo un producto ha bajado de precio. Oiga, ¿cuál? La droga, fundamentalmente la cocaína, la droga. Ese ha bajado de precio, lamentablemente que no debe bajar. ¿Qué implica esto? Que se ha incrementado la circulación, la oferta. Es decir, que por más golpes que le den, por más alijo que atrapen, lo cual está bien y reconocemos, pero entra muchísima. Porque esa droga que entra aquí, porque no viene en sí para acá, sino que este es el puente, pero deja un poco. Todo indica que cuando aquí llegan tantos alijos, a muchos aquí les pagan no en dinero, sino en paquetes, en especie, vamos a decir, en droga. Entonces, eso es lo que alimenta el microtráfico. Eso es lo que alimenta las redes, los puestos en los barrios y en no barrios, pero fundamentalmente en los barrios. Ahí es donde surgen las bandas, las pandillas. Ahí es donde hay gente joven que consigue dinero fácil y armas, por tanto, y surgen las rivalidades. Y de ahí es que se desprenden situaciones como esa que vimos esta madrugada en la Yagüita del Ejido. Y eso se está haciendo muy común, se está haciendo muy reiterativo en diferentes puntos de este país, entonces esto es un desafío a la sociedad, es un desafío a las fuerzas planas de la sociedad, en el Estado y fuera del Estado. Porque en el Estado hay gente que tiene una lucha, una sincera cosa, pero también hay instancias del Estado que ha sido penetrada, porque que ese negocio deja mucho dinero. Y en este mundo, en este país, hay mucha gente que claudica, que se degenera, que se corrompe por el dinero. Pero también hay instancias de la misma que deben combatir la delincuencia en narco, que se han dejado penetrar por ese sucio negocio. Y otras instancias de la sociedad, a diferentes niveles. Pero esto es sumamente doloroso, preocupante. Yo me imagino el terror que viven esas comunidades, el dolor de 4 familias que perdieron sus jóvenes, otras que lo tienen herido. Ahí hay la relación que el que disparó fue fulano y tal vez del mismo barrio, de familia tal. Se crean esos rencores, esas revanchas, espíritu de revancha entre familias, porque el hijo de aquel fue quien me mató el hijo de aquel. Y así esas cosas, porque generalmente se conocen. Eso va generando cadena. Otro día estalla por venganza o por el mismo punto de droga, ahí pueden haber más víctimas. Esto es preocupante, pero muy preocupante, lo que está pasando en nuestro país por este asunto de el narcotráfico y su derivado más funesto, que el microtráfico, porque ese es el microtráfico que es hijo del narcotráfico. Que si aquí no llega, aquí no se produce cocaína, ni se siembra la mata de coca, y creo que tampoco hay laboratorio, porque aquí la coca no la traen en hojas para procesarla acá. Por tanto, aquí no hay laboratorio. Aquí pueden sembrar marihuana, que supongo que es de la que menos se usa porque es la más simple. Se usa también, pero no tanto.
que es como la puerta de entrada a las drogas, pero la cocaína se trae aquí, procesada, industrializada, sobre todo de Colombia y de América del Sur, que es donde se siembra la coca, que hay que decir que es un árbol que sirve para muchísimas cosas buenas. Hay un derivado negativo. Ese derivado es diabólico, maldito, pero de la coca, y por eso el campesinado boliviano ha peleado, porque inclusive Evo Morales, quizá el mejor gobernante que ha tenido Bolivia, toda su historia, era un cocalero, se crió sembrando coca, mata de cocas, pero no cocaína, de ahí otros sacarán, porque eso sirve para muchas cosas, medicinal y otros productos, la coca. Entonces nosotros somos delincuentes, nosotros sembramos un árbol que es milenario, que tenía miles de años cuando llegaron los europeos, decían ellos. Y los europeos que llegaron al altiplano, al frío de los Andes, veían que le daban menos frío a esos nativos que masticaban una hoja. ¿Y qué es lo que tiene? Un estimulante, una energía, tiene esa hoja. Y de ahí se sacan muchísimos productos importantes. Entonces, los cocaleros, de esos son el líder, Evo Morales, que fue presidente de Bolivia. Y así en otros países, Perú y otros, Colombia, se siembra la coca y de ahí se saca la cocaína. Pero la coca no es mala. Malo es lo que sacan una cosa negativa de ella. Pero de ella se sacan muchas cosas buenas. De la hoja del árbol que se llama coca, no de la cocaína. La cocaína es lo malo que no debería sacarse de eso. Bueno, hay 4 provincias, la mayoría, el Gran Santo Domingo y del este, las demás, que están en alerta verde. Este país ha estado el año entero en alerta, o verde, amarilla y roja, sobre todo verde y amarilla, pocas veces roja, excepto cuando el ciclón, y quizá una que otra ocasión. Un año lluvioso hemos tenido, los estragos han sido fuertes, sobre todo el diluvio en la capital, que fue un fuerte aguacero sin brisa, sin viento, y causó mucho más daños que un huracán que en un momento llegó en el país a estar cerca de categoría 2, a ser de 150 kilómetros por hora. Creo que son 150 kilómetros por hora ya cuando pasa categoría 2. Estuvo cerca y golpeó muchas provincias y dejó 2 vidas perdidas. Mucho, una sola vida es mucho, pero dejó 2 vidas perdidas por este diluvio en la capital. Dejó, Gran Santo Domingo, 9 vidas perdidas. Entonces, era la naturaleza, pero también hay que decir que al margen de esos daños y los daños materiales, en ambos casos y en otros casos en menor medida, muy lamentable los daños humanos, los daños materiales, pero al margen de eso también muchos beneficios las lluvias, muchos beneficios. Un año de lluvia es decir, un año de buena agricultura, de ganadería, de siembra, de ríos con caudal, presas con caudal, que donde hay problemas del agua potable no es culpa de que no hay agua, por otros motivos, otras razones. Entonces eso es un aspecto positivo. Dios no libre que el año que viene venga una sequía, porque tenemos que, no tanto que hacer, pero altos precios en muchos alimentos del campo que tenemos, que no será si viene una sequía, que hay una disminución de la producción y una disminución en la oferta de productos de la canasta básica, como son los productos agropecuarios, especialmente agrícolas, de nuestro país. Así que vamos a ver que esta vaguada no se extienda mucho. Hasta ahora son 4 provincias en alerta. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde. De una información, creo que de Puerto Rico, Estados Unidos, que está, no sé si ya lo llevaron de Puerto Rico a Estados Unidos, el abusador que se declaró culpable de los 1000 cargos que se le acusan del narcotráfico. En la misma información se habla de que podría recibir cadena perpetua. Bueno, yo entendía que cuando un reo, no soy abogado y menos la ley de Estados Unidos, pero entendía, cuando un reo se declara culpable, le pueden bajar un poco la pena, pero parece que no, porque si es cadena perpetua es casi la máxima. Y en el narcotráfico no existe la pena capital, la pena de muerte, por tanto sería la máxima, pese a declararse culpable. Pero sí, es una noticia importante porque ese caso está muy ligado a este país. Y cierta sorpresa porque aquí estamos cansados de ver que han atrapado capos le han ocupado toda la droga del mundo. Y no solo que le han ocupado, sino que le han demostrado que por muchísimos años han sido traficantes para inundar y han inundado territorio norteamericano y otros territorios de droga. Y al poco tiempo están aquí. Al poco tiempo están aquí. Un ejemplo, Quirino y otros. Porque negocian, porque ayudan, porque dan pistas. Inclusive mucha gente aquí se ha quedado esperando que los socios dominicanos se lo lleven, pero nadie se han llevado. Y cada vez que pasa una cosa así, bueno, hay mucha gente temblando porque lo van a agarrar, lo van a pedir traición y nada. Lo más que ha podido pasar es el rumor de que a muchos dominicanos, civiles, militares, políticos y empresarios, le han cancelado la visa. No sé, en algunos casos puede ser cierto, en otros quizás es rumor. Pero ese es el mayor castigo. Pero aquí nadie se lo ha extraditado, político, empresario, militar o es militar. Entonces parece que el abusador no va a tener esa ventaja. Se supone, cuando se habla de cadena perpetua, se supone que dentro de unos 3 o 4 años no lo vamos a ver aquí. Como, repito, el caso de Quirino, que en un momento dado llegó aquí y lo trajeron como un héroe para que denunciara a Leonel, le viniera a cobrar a Leonel. Era el momento de la lucha, la pugna en el 15, de tránsito al 16, donde Leonel Fernández quería volver a ser candidato a la presidencia del PLD. Y estaba en eso de reelegirse Danilo Medina. Y ahí estaba el choque de trenes en el interior del PLD. Y entonces se dice que José Ramón Peralta, no sé si es verdad, trajo a Quirino, y Quirino, que llegó, comenzó a cobrarle, páseme lo que me debe, supuestamente, 200 millones. Con eso queriendo decir que Leonel Fernández estaba vinculado al narcotráfico. No sé si es verdad, no puedo decir que sea verdad, pero Quirino se lo cobraba y dice, y es verdad, que lo trajeron para eso. Y desde entonces está en el país viviendo tranquilamente. Eso fue final del 15 o principio del 16. Tranquilito está el Don en el sur. Y muchísimas de sus propiedades las tiene a mano, porque no se le incautan. Si no hay sentencia aquí, no se le incautan. Oiga usted. Entonces, esa es la situación. No sabemos qué va a pasar con el abusador. En otro aspecto, bueno, vamos a seguir con el tema político. Ha seguido con mucho interés y envergadura en la palestra, en el debate, el caso de la renuncia y del desprendimiento de un sector importante, porque no es la renuncia de un dirigente. De Pedro Domínguez Brito podemos decir la renuncia de un dirigente del PLD. De otro por allí, de la renuncia de tal dirigente del PLD. Pero en este caso no. En este caso es un desprendimiento de centenares de personas, miembros, simpatizantes, dirigentes, medio alto, encabezados por Julio César Valentín, que le ha dado un golpe duro de imagen al PLD y a la candidatura de Abel Martínez.
porque no fue un sector que sale en el momento que se lanza la candidatura, en el momento que terminan las primarias, vamos a decir, en el momento que se le quiere dar un relanzamiento y un impulso y que era necesario, que fueron pacíficas, que verdad, no soltó la galleta, que fueron 500,000, cosa que yo dudo, pero nadie ha probado lo contrario. En fin, entonces serían bien concurridas. Todos esos elementos tenían que ser el arranque del cohete con fuerza. Pero al arrancar vino la tempestad y lo que ha caído a la defensiva. Indudablemente que eso ha creado una fobia, un odio en sectores cercanos a Abel Martínez que es deprimente. En las redes sociales y el rumor quieren acabar con la integridad política y moral de Julio César Valentín en una campaña parecida a la que le trajeron a Quirino a Lionel. Es decir, una forma de hacer política baja y cobarde. Tengan argumentos políticos, pero no una campaña de descrédito. Parece que le ha dolido mucho a Abel Martínez el momento que lo hizo, el impacto que ha tenido y la confusión que ha creado y la percepción negativa que eso ha generado en el lanzamiento de su proyecto político electoral, aunque no estamos en campaña. Y eso ha sido una campaña infernal de mentiras y cosas contra Julio César Valentín. Por parte de gente del PLD más bien allegados, según se dice, y es lógico. Y algunas que se hacen eco, porque en la capital hay ciertos programas que se hace eco de todo, que son gente que le debe muchos favores, bocinas, al gobierno del PLD, y todo el que sale del PLD lo quieren estigmatizar. Gente que hace mucho que perdieron el criterio de la profesionalidad y actúan sin tapujo, abierto, en forma descarada en ese sentido. Bueno, sigue también la repercusión de las elecciones en Estados Unidos, que no salieron como se preveía. Muchos entendían que era una barrida, era una pelea, era un referéndum que iba a poner al salto de la pulga a la administración Biden y al proyecto reeleccionista de Biden. Y realmente no ha sido así. No ha sido así porque todo indica inclusive que los demócratas van a conservar el Senado. O sea que un palo político, porque se asumía que lo iban a perder las dos cámaras. Van a perder la Cámara de Representantes. Creo que es inevitable que los republicanos ganen la Cámara de Representantes, pero por un margen mucho más estrecho de lo que se pensaba. Y a quien no le ha ido para nada bien, Artruán, ese sujeto anda vuelto loco y sin idea, lo cual no quita que todavía él se sienta con la energía, se sienta con las posibilidades de lanzar su proyecto reeleccionista. No, reeleccionista no, una reelección no directa, de volver a ser elegido a la Casa Blanca en el 24. Es decir que parece que ya los demócratas tienen asegurado 50, que es lo que tienen, y los republicanos 50. Entonces usted dirá, y si son 50-50, ¿no ganaron? Sí, ganaron, porque cuando están empatados son 100, 50-50, el voto decisivo, y hace mayoría, es de el partido que en ese momento tenga la Casa Blanca, porque el voto decisivo es del vicepresidente o en este caso la vicepresidenta, que es una mujer. Entonces esa es la mayoría que tienen ahora, porque son 50-50 que están, y parece que así va a quedar, aunque existe la posibilidad, parece ser, que los demócratas, si ganan las elecciones en Georgia,
que todavía esa no se ha definido. Ahí tiene que haber una segunda vuelta. Si ganan ese senador, posiblemente tengan 51 senadores. Entonces ahí no se necesita la vicepresidenta intervenga. No se necesita. Cuando el partido que está en el poder, en el Ejecutivo, tiene más de 50, o sea, 51, 52, ahí no se necesita la participación ni el voto de la vice o el vicepresidente. Esa es la situación en Estados Unidos con las elecciones de medio tiempo que no salieron como se esperaba. No salieron como se esperaba. Que iba a ser una pela que le iba a dar los republicanos a los demócratas. Las elecciones estaban saliendo un poco raras porque, fíjese en Brasil se esperaba una victoria de Lula con un amplio margen y no fue así. El malvado de Bolsonaro estuvo ahí cerquita. Entonces ellos se vaticinaban una cosa y no salió así. En parte salió, porque ellos van a ganar en la Cámara Baja. Pero como que en diferentes países los vaticinios y las encuestas no están como tan efectivas en los últimos tiempos. Señor director, vamos nuevamente a unos mensajes comerciales. Adelante.
Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de este lunes 14 de noviembre. Bueno, será respuesta del gobierno a las declaraciones, a las recomendaciones, para mucho intervención grosera de organismos de las Naciones Unidas que piden y llaman a no repatriar haitianos, que se habla de grandes redadas, de muchos apresamientos de haitianos ilegales en el Gran Santo Domingo, en el distrito y Santo Domingo. También se habla de un reforzamiento de tropas especiales en la provincia de Dajabón para repatriar y sobre todo impedir la entrada de ciudadanos del vecino país. Digo que, aunque eso es una medida que el Estado la hace cotidianamente, aún en la mayoría de los casos con discreción, como algo normal, pero en estas oportunidades parece que lo están haciendo en gran escala para que se sienta, para mandarle un mensaje a quién, en doble vía, entiendo yo, si es así, a los organismos internacionales de que no le van a hacer caso y que se va a cumplir la advertencia del presidente Abinader de que no van a parar las repatriaciones y al contrario, la van a incrementar, fue la respuesta, y a los sectores nacionales, que de hecho, la respuesta, o sea que el tema haitiano aquí tiene mucho peso político. La respuesta a los sectores más a ultranza que quieren la repatriación de haitianos, le gustó. Luego, en esa dirección habló Leonel Fernández, en la misma onda, buscándole como más intelectual y conocer más leyes internacionales, algunos elementos jurídicos para agregar algo nuevo, pero el mismo discurso en el fondo del presidente Abinader con relación a ese tema. Entonces, me imagino que eso es una acción para mandarle el mensaje a los sectores, amplios sectores de la sociedad dominicana, que le guste ese discurso y a esos organismos internacionales. No ha dicho nada porque ese es su discurso. No momento que ha dicho nada, Abel Martínez le hubiese gustado él ser el que diera ese discurso, porque eso sí es un anti-haitiano patológico. Y él pretende sacar provecho político de esa actitud, de ese discurso anti-haitiano. Lo que pasa es que en gran medida el presidente Abinader se lo ha quitado, en gran medida, ese discurso. Se lo ha apropiado. Y también Leonel, que tiene al lado ahí a los vinchos, tiene al lado a Leonel Fernández. Pero parece que están esos operativos en la frontera y en Santo Domingo. Otra información dice que ya se terminó de leer las pruebas, el expediente del caso Antipulpo, el Antipulpo. Creo que fue el primer caso que cuando se inició lo que se pueda definir como persecución a la corrupción, que fue en noviembre del 20, hace 2 años. Oiga, hace 2 años. Todavía no está en el juicio de fondo, donde están implicados el hermano y la hermana de Danilo Medina y de Santiago, Fernando Rosa. Ya se terminó, según se dijo hoy, de la lectura de presentar las pruebas o supuestas pruebas. De ese expediente. Vamos a ver dónde eso va a llegar, ese expediente. Y que uno supone que todavía podrían, de ese mismo caso, caer otros presos. Aunque quizás de los que están acusados, a algunos no se les pruebe, porque los procesos judiciales son así. Son así. Otra noticia terrible, lacerante. Una jovencita de 17 años
con 8 meses de embarazo, que el bárbaro de su pareja la mató. Son cosas inconcebibles que laceran profundamente el alma de cualquier gente sensible. Una muchachita de 17 años, 8 meses de embarazo, y le da un tiro en la espalda y la mata. Parece que llegó viva al hospital Moscoso Puello de la capital y hicieron que naciera la criatura, nació viva la criatura, pero murió un rato después. Es decir, que es un crimen doble. Son 2 crímenes a la vez. Mató a 2 personas. Ese bárbaro, ni siquiera que 8 meses, que lleven el vientre a su hijo, su hija. Y eso ni siquiera, ya usted puede ver la calaña de esa rata de 2 patas, que no puede definir de otra forma. Terrible. Las cosas que uno ve en este país son inconcebibles, increíbles. Bueno, dice la Procuraduría que alerta porque hay muchos mensajes en muchos medios y redes falsificados de la Procuraduría. Que no, esos hackeos y esas cosas se están generando con mucha frecuencia y muy peligrosos. Hace unas pocas noches que estoy en mi casa y veo el rostro y un mensaje de mi amiga y colega Bélgica Suárez. Ahí, ese lado, me pidieron unos datos ahí, pero bueno, me extraña. Y me doy cuenta fácil que es un fraude. Y era tarde en la noche, un poquito tarde, y ella sigue mandándome mensajes y yo pongo el canal hermano el 29, donde ella trabaja en la noche, y la veo allá con su programa y los demás compañeros de ellas, que son mis amigos también, y mandándome mensajes, supuestamente ella. Eso sí, que le puse un mensaje a ese canalla que lo puse en su puesto. Y así hay mucha manipulación, mucho hackeo, muchas cosas en los medios de comunicación. Bueno, en Indonesia está el 20, la 20 economía más grande del mundo. No está Putin, que está en el grupo de los 20, es lógico que no esté. Y allá hay una cumbre que tal vez es más importante, esa cumbre, que la de los 20, que es la cumbre del presidente de China y de Estados Unidos, Xi Jinping y Biden. Esas son las 2 potencias económicas más grandes del mundo. Rusia puede ser más poderosa que China en el plano militar por las armas nucleares en mayor cantidad y más avanzada que tiene, pero ni remotamente se le acerca a Rusia, a China, en la potencia económica. Además es una potencia militar también China. Y China le advirtió a Biden, cuidado con cruzar la línea roja de Taiwán, que Taiwán es inalienable para China. Queremos paz en el estrecho de Taiwán, pero si Taiwán se quiere independizar, no habrá paz, se lo advirtió. Supongo que Biden también le va a advertir cosas, porque los 2 potencias tienen muchas cosas que recriminarse y cuestionarse, pero ojalá que de esa cumbre de los 2 líderes, de las 2 superpotencias económicas más grandes, salgan una actitud un poquito que baje la tensión, porque en el medio de esta guerra Ucrania-Rusia, de Rusia y Occidente, OTAN en Ucrania, porque eso no es entre Rusia y Ucrania esta guerra, es en territorio ucraniano donde participan los ucranianos, claro, defendiendo lo que entienden en la integridad de su país. Pero esta es una guerra de la OTAN, de Estados Unidos y Europa contra Rusia. En medio de esto también está la tensión en China y Estados Unidos por sus rivalidades, y ahora también se agrega Corea. Ahí los misiles van y vienen, no en guerra, pero sí en amenaza de guerra. Dios libre que un día estalle una guerra en Corea,
porque va a haber armas nucleares. Y Estados Unidos es el padrino de Corea del Sur y China es muy aliada de Corea del Norte. Bueno, y Petro cumple 100 días en Colombia con muchos logros, con buen camino, con buenas expectativas, con muchas cosas positivas para Colombia. Esperamos la consolidación del gobierno de Petro en Colombia. Hemos terminado por esta tarde, amigas y amigos televidentes. Les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado, como cada día, y les invito para mañana, cuando sean las 6, a otro encuentro de las noticias del día. Hasta entonces.